Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron. Y María Dolores Miño. Hoy estamos en compañía de Linda Guamán. Vamos a conversar acerca de este caso que ha tenido alta cobertura mediática, ¿no? Y que vale comentarlo a partir de la ratificación de inocencia que sucedió hace unos días. Y también, evidentemente, mandar un saludo cariñoso a Anabel, que se encuentra en recuperación médica. Anabel, te extrañamos muchísimo. Vamos a empezar conversando de este tema. Linda, bienvenida primero. Muchísimas gracias por acompañarnos para contar un poco este caso. Digo yo que ha estado de alguna manera con esta cobertura mediática durante 4 años y un poco más me parece que ha durado, ¿no es cierto? Y justamente se ha recibido la ratificación. Linda, primero cuéntanos un poco cómo inició. Bueno, esto comenzó en febrero del 2021, ya llevamos 4 años y 7 meses para ser exactos, con una vinculación tras haber trabajado 1 año en la Secretaría de Salud durante la pandemia. Y avanzó extremadamente rápido. De hecho, me vincularon en febrero del 2021 y en ese mismo año, en septiembre, ya teníamos la audiencia de juicio. A finales de septiembre, el juicio fue suspendido y entre ese primer juicio y el segundo juicio, porque tuvimos que repetir el juicio por 2 ocasiones, pasaron más de 800 días. Finalmente, el año pasado, tuvimos la audiencia de juicio en febrero de 2024 y un poco más de 1 año después escuchamos finalmente la sentencia. Así es que han sido 1.600 días de medidas cautelares. Estaba haciendo memoria mientras venía hacia acá que no solamente tuve que cumplir las medidas cautelares que la Corte me impuso, que en principio como procesado es lo que tienes que hacer, sino tienes medidas cautelares, digamos, paralelas y en las cuales en una intervino María Dolores como abogada en ese momento, porque de pronto los bancos decidieron congelar mis bienes. A pesar de que las medidas cautelares que se me colocaron fueron de enajenación de bienes, presentación en la corte, impedimento de salida del país y porte de grillete, que ya era un montón, de pronto el banco decidió congelar todas mis cuentas y tuvimos que recurrir a una medida de protección con Lolo en ese momento contra del banco y ganar, y desde ahí empezó no solamente cumplir estas medidas, sino más adelante nuevamente tuvimos que recurrir a otras para que me quiten el grillete y así es que estamos contentos. De todas formas, ayer igual me notificaron en la corte que tengo que seguirme presentando hasta que la sentencia no sea enviada de forma escrita. Sí, bueno, obviamente, mi querida Linda, para mí es un día, un momento de mucho caos, además, en el país. Creo que la noticia de la ratificación de tu inocencia vino como una suerte de brisa de aire fresco para todos. Para mí especialmente, que acompañé las primeras etapas de este proceso. Me había olvidado que fueron 2 acciones constitucionales, la del banco fue una y la otra fue la del grillete, y para los que no se acuerdan de esto, Linda iba a tener un bebé y tenía que someterse a una cirugía, y por tal el grillete presentaba riesgos en la operación con los equipos técnicos que tienen en la sala de cirugías, y tuvimos que pedir vía habeas corpus que le remuevan el grillete, pero pensando son cosas que ni siquiera tendrías que pedir. Pero a mí hay algo de este caso, creo que una lección que yo aprendí en este caso, hubiera querido no tener que aprenderla, pero es el tema de cómo los medios de comunicación pueden incidir en el transcurso o el desenvolvimiento de los procesos. Y yo creo, y hemos visto muchos casos de estos, pero yo creo que el tuyo es posiblemente uno de los más emblemáticos de cómo los medios de comunicación pueden de alguna manera influir de manera negativa dentro del desarrollo de los procesos. Y quizás cuando nosotros cuando los abogados hablamos de debido proceso, creo que la gente no dimensiona, y por eso quisiera más bien darte la oportunidad a ti, Linda, para que nos cuentes de esa parte de la experiencia no judicial, sino más bien mediática, y cómo eso a ti te afectó de manera personal. Justo ahora que mencionabas al inicio, ¿no? Claro que el componente mediático de este caso fue extremadamente importante. Era un juicio paralelo en el que ya estuvimos sentenciados desde el inicio. Y si te fijas ahora, luego de la ratificación de inocencia, la cobertura no es la misma, ¿no?
Y eso es para nosotros muy lamentable porque muchos de nosotros perdimos el trabajo, tuvimos muy afectada nuestra reputación. A mí en varios eventos académicos dejaron de invitarme y en algunos me invitaban y luego me desinvitaban cuando se daban cuenta que aún no se había ratificado mi inocencia. Y claro, desde ayer hasta hoy, en pocos espacios hemos tenido la oportunidad de decir todo aquello que fue colocado en algún momento, ahora está desvirtuado finalmente. Va a ser muy, muy difícil que podamos restituir nuestra reputación completamente. Así es que les agradezco mucho por el espacio. Y bueno, ¿cómo lo viví? Tuve que aprender mucho y claro, como investigadora, de por sí, estando en el ámbito legal de pelear por justicia, tuve que aprender mucho de mis abogados y abogadas, pero luego también tuve que aprender que al igual que en la ciencia, tengo que aprender a comunicar las cosas, ¿no? Y tuvimos varios espacios en los que pudimos colocar nuestra voz, en los que pudimos decir cuál era nuestra realidad, pero nunca fue suficiente. Yo siento que al estar involucrados en esta encrucijada política, en realidad siempre tuvimos la cancha inclinada. Afortunadamente, ayer cuando se leyó la sentencia, bueno, anteayer, ya ni siquiera sé en qué día estoy, de verdad ha sido muy abrumador. Una de las cosas que más me gustó es que, bueno, me gustó y a la vez me pareció lamentable es que el juez del tribunal tuvo que decir al final, miren, señores de los medios de comunicación, espero que hayan escuchado bien por qué estoy ratificando la inocencia, que hayan escuchado estos argumentos para que luego no se vayan en contra de ellos. Es decir, tienes a un tribunal que tiene que estarse cuidando y plenamente conscientes de que los medios de comunicación pueden salir a colocar un discurso en contra de ellos. Y eso también sucedió, y lo recuerdo el día que nos retiraron el grillete. Cuando ellos fallan a nuestro favor para quitarnos el grillete, también dijeron lo mismo. Esperamos no ser allanados después de esta medida, ni tener repercusiones como jueces. Eso te da cuenta de que, claro, la mediatización tiene un impacto profundo, no solamente en nosotros como procesados, sino también quienes están impartiendo justicia. Ese tema de la mediatización creo que es importantísimo y a propósito de lo que lo tocan, Lolo dice, la mediatización puede jugar de manera negativa, pero también hubo un intento por hacerlo desde lo positivo, y te lo digo, Linda, porque yo el caso, la verdad que lo conocí muy en la superficie, pero cuando lo entendí realmente fue cuando leí el libro de Cuentos de Crisología de Pedro Donoso, debo decir un gran libro, y en este libro se hace recuento un poco de la estrategia comunicacional que también se planteó para posicionar el tema desde el otro lado, ¿no? Y sobre todo para explicarlo, porque aquí creo que vale decir algo importante. El caso de Linda es un caso que involucra temas excesivamente técnicos, ¿no? Por eso es que de alguna manera lo que se buscó a través también de una campaña comunicacional hacia el otro lado, hacia el lado positivo, explicar un poco a la ciudadanía para que entienda de qué se trataba, ¿no? Así para desmenuzarlo lo más sencillo posible, unas pruebas PCR que fueron compradas, que fueron adquiridas por el municipio de Quito justamente en la época de la pandemia, y de las cuales se estableció, no se tenía certeza de su eficacia. Ahí me corregirá Linda si estoy equivocado o no. No se tenía pruebas de su eficacia y por eso se somete a juicio en el fondo tanto al alcalde, en ese momento alcalde de Quito, como a Linda como técnica de salud del municipio. Y claro, para determinar si realmente había o no una eficacia, digamos, técnica y médica en cuanto a las pruebas PCR, pues había una información que la ciudadanía en general desconoce, que la ciudadanía en general, digamos, no conoce y no tiene por qué hacerlo además. Entonces, esta explicación un poco se llevó también al tema comunicacional, y muchos conocimos de este caso, ¿no? Con el hashtag la ciencia en juicio, y eso creo que también es importante, si bien el tema comunicacional puede ser negativo, pero también hay que analizarlo o verlo también desde este lado positivo. No sé si es que eso, Linda, en algún punto sirvió de algo. Nosotros decidimos como una estrategia de rescate de mi reputación que se vio tan menoscabada, intentar simplificar el lenguaje técnico.
La bitácora de Ciencia en Juicio nació ante el continuo absurdo de día tras día escuchar a testigos no expertos, no técnicos, sino testigos políticos, testigos de opinión, testigos periodistas, hablando sobre biología molecular. Ahí fue cuando nació Ciencia en Juicio. Dijimos, tenemos una necesidad de simplificar los términos a través de la bitácora y de otros espacios para que la gente pueda entender. Primero, nunca se debió haber llevado este caso a juicio penal, porque no es la esfera en donde se debía ventilar. Fue un desafío, yo recuerdo lo mucho que me preparé, nunca me he preparado tanto para una clase como para el día en el que di mi testimonio, ¿no? Porque claro, incluso cuando concursas o cuando sabes que tienes una audiencia que te va a valorar, te preparas extremadamente bien. Ahora imagínate cuando esa audiencia va a determinar tu libertad o no. Fue súper difícil la preparación porque repasé mucho pensando en los jueces y en cómo podía ser que términos tan complejos sean entendidos, porque sabía que a través de eso también la ciudadanía podía entender. Tuve que llevar un pizarrón, llevé los equipos de laboratorio para el día de mi testimonio, llevé los reactivos de laboratorio, montamos una mesa frente al tribunal con todos los instrumentos de los cuales se habló por muchísimo tiempo en los medios, las pruebas, los hisopos, el equipo de PCR, llevé una representación de virus. Hice mi mejor esfuerzo rescatando mis capacidades docentes para explicarle al tribunal paso a paso. Luego me puse de pie y en la pizarra hice un dibujo de la carga viral de la que tanto se habló. Todo eso se recogió en la bitácora, porque para mí fue extremadamente frustrante escuchar términos técnicos en la boca de personas que no conocían nada. Y de hecho, en la sentencia, el presidente del tribunal mencionó que las personas que fueron a hablar de biología molecular eran contadores. Y me gustó mucho y me reconfortó que él haga esa recapitulación, porque tuvimos que escuchar a policías, a periodistas, a contadores hablando de biología molecular, y él lo recopiló y dijo, no podemos tomar las opiniones de personas no expertas como la base de un indicio de responsabilidad penal, mucho menos para determinar si son culpables o inocentes. Ese día, después de mi testimonio, yo recuerdo claramente que pasaron algunas cosas que a mí me marcaron y que me hacían tener esperanza de que iba a ser inocente. Y una de ellas fue que los jueces, y esto es como cuando das una clase, ¿no? Si los alumnos te hacen preguntas, tú sabes que entendieron de qué estabas hablando. Y los jueces empezaron a preguntarme. Recuerdo al presidente del tribunal pidiéndome explicación. Y entonces así es el virus. Y recuerdo una pregunta que me marcó mucho y me dijo, ¿pero usted esto le explicó a fiscalía? Y le dije, así, le expliqué. Y me dijo, ¿y entonces por qué estamos aquí? Y otro momento marcante en mi testimonio fue cuando, luego de toda la explicación, yo me viré hacia el señor fiscal y le dije, he esperado muchísimos años de mi vida por este momento, porque siempre tú estás como procesado de alguna forma silenciado, no tienes posibilidad de decir nada. Y ahora estoy aquí dando mi testimonio, señor fiscal. Por favor, pregúnteme. Hágame todas las preguntas que usted requiera para aclarar. Y él se puso de pie y dijo, ante un testimonio tan elocuente no tengo nada que decir, doctora. Que me parece bastante coherente, ¿no? Claro, además, pero al día siguiente pidió 10 años de prisión en mi contra. Claro, Dios pero mío. además, por algún lado tenía que salir la claro, incoherencia. pero además, otra cosa es muchas cosas. Lo primero es que creo que han habido muchos casos y hemos seguido un montón de casos donde la pelea se la hace en los medios y se la hace en la política y no se la hace en las cortes. Pero yo creo que, y todos estos casos además guardan un denominador común, que algún rato, a propósito de que se está escribiendo libros de esto, este es el libro también que hay que escribir, sobre lo que se ha venido llamando los daños colaterales en las mega causas políticas. Estas causas tienen algunas características comunes. Primeramente, involucran una alta autoridad o una ex alta autoridad que usualmente pertenece a un partido o un movimiento que no es afín a quien está en ese momento en el poder de turno. Y para disfrazar un poco el hecho de que evidentemente es una persecución de carácter político, se mete a un montón de personas en esto y se hace una suerte de revoltijo y confusión de procesos. Al que es y el que no es, básicamente. Al que es y el que no es. Entonces, si ya el que es, en este caso,
a quien se dirigían las balas en este caso, que era el exalcalde Yunda, porque esto era un tema político y yo lo vengo diciendo hace 4 años y lo voy a seguir diciendo. Esto era un proceso dirigido al alcalde Yunda, planificado en ese momento como una estrategia para removerlo ilegítimamente de su cargo, una actitud o una acción que no la hemos visto solamente en el alcalde Yunda, lo hemos visto recientemente también en el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Afortunadamente el Tribunal Contencioso Electoral en esa oportunidad también tuvo la sensatez de decir que esto no podía ser, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que esto ya es una mala costumbre que se ha adquirido. Pero también en este caso hay, además del político, que un poco, digamos, no lo justifico, pero el político un poco tiene una razón de estar ahí, hay una pugna política. Pero en este caso los daños colaterales que se llaman, son esas personas que quizás, perdónenme, voy a exagerar un poco, pero estaban en una reunión y pasaron un café. En el caso de Lina lo que tenía que hacer era simplemente para practicar las pruebas que se habían comprado. Y no se habla mucho del daño colateral, porque además quien ocupa, quizás Linda es una excepción, pero quien ocupa los espacios mediáticos son las grandes figuras políticas. Entonces, yo, mi querida Linda, quisiera preguntarte y que nos cuentes esto del daño colateral. ¿Qué implica ser un involucrado en este tipo de procesos de manera injusta, de manera desprolija para ti, pero sobre todo para tu familia? ¿Cómo han vivido ustedes estos 4, casi 5 años? Bueno, mi familia es binacional y recientemente pude vivir como muy de cerca el daño colateral en la carne propia, porque mi esposo y mi hijo se fueron del país y yo no pude acompañarlos. Y claro, tenía que hacer un trámite para su nacionalidad y me duele muchísimo porque es un bebé, tiene un poco más de 2 años, nunca se había separado de mí. Y el día que yo los fui a dejar en el aeropuerto, claro, sentía tanta frustración porque decía, una cosa que la damos por hecho, ¿no? De tener libertad, de movernos, de salir, yo no la tengo y se te hace muy real cuando vas a un lugar del cual no puedes pasar una línea, ¿no? Y los dejé y regresé y pensé que iba a aprovechar mucho ese tiempo porque las que somos mamás entendemos que No uno piensa tiempo. que es vacación y la pasé súper mal porque solo se reforzó la frustración de no puedo salir del país. Y luego, claro, otras cosas también, y es, claro, yo recibí más de 36 invitaciones a congresos internacionales para presentar el trabajo que hacemos en el centro de investigación que dirijo. Hemos encontrado moléculas maravillosas que pueden ser usadas como fármacos, moléculas que vienen de la Amazonía ecuatoriana y que no hemos podido presentar. No he podido aplicar a fondos concursables porque a veces tengo que presentar los proyectos en el extranjero. Eso me golpeó muchísimo. Afortunadamente tuve una institución que todo este tiempo me acompañó, creyó en mí. La comunidad científica también, yo diría más la internacional, porque en realidad, por ejemplo, nunca hubo una manifestación de la Academia de Ciencias del Ecuador, por ejemplo, sí de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, pero en el 2023 recibí un gran aliciente de parte de la revista Nature, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, que me seleccionó como finalista para unos premios en los que se reconoce el trabajo de científicos que hacen ciencia a pesar de la persecución y la diversidad. Y ese reconocimiento significó muchísimo porque, claro, es como que ya había pasado tanto tiempo que lo empecé a normalizar, ¿sabes? Empiezas de pronto a hacer parte de tu vida el hecho de no poder hacer varias cosas. Y esa fue una vuelta a la realidad, de la misma forma que fue una vuelta a la realidad cuando la revista Science también hizo una nota científica totalmente, determinando esto no tiene que ver con ciencia, tiene que ver con política. Y para mí fue un gran respaldo porque si es que algún académico en Ecuador tenía una duda, si viene alguien, y yo siempre soñé con escribir en Science, ¿sabes? Siempre pensé que algún día iba a tener mérito suficiente para que mis descubrimientos sean publicados en Science. De pronto fue al revés. Science estaba escribiendo de mí. Y esas cosas han ido sucediendo y lo que tú dices, ese daño colateral es enorme. Lastimosamente, no todos mis compañeros de los 14 tuvieron la misma plataforma y muchos perdieron su trabajo. La doctora Barca, que también fue procesada, ella no volvió a conseguir trabajo, por ejemplo, ¿no? Y nosotros hemos navegado todos estos años casi normalizando el hecho de ser procesados. Llega un momento en el que lo haces parte de tu vida.
Yo agradezco muchísimo a mi familia que siempre estuvo ahí conmigo y me refugié muchísimo en el trabajo. Yo nunca dejé la academia, regresé, me convertí, en el momento más difícil de esto, me convertí en la directora del centro de investigación y creo que para mí ese fue el lugar donde pude tomar esto para más bien crecer. Es durísimo que la justicia sea usada, digamos, como herramienta del poder político, pero así es, digamos, hemos sido testigos no solamente en el caso de Linda, sino en algunos otros casos. Linda, ¿qué viene para adelante, digamos? Ahora, una vez que se ha ratificado la inocencia, todavía evidentemente habrá que esperar un paso más, pero hay que ser positivos, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu perspectiva ahora? ¿Qué es lo que piensas del futuro? Claro. Me quedo... la proyección del futuro es con base a una de las cosas que dijo el presidente del tribunal en su sentencia. No solamente que llamó la atención a la fiscalía por el desprolijo trabajo técnico, sino también, y no creo, entiendo yo que no tenía por qué hacerlo, pero se tomó el trabajo de recabar la evidencia que mostró que el trabajo que hicimos durante la pandemia salvó vidas. Y fue muy bonito escuchar eso en la sentencia porque él dijo, al contrario, los funcionarios aquí, con los chats que fueron develados, con los informes que fueron leídos, se demostró que el trabajo que hizo la Secretaría de Salud, y así lo mostró el Ministerio de Salud Pública, también salvó vidas. Para nada eso te devuelve esta sentencia anticipada de 4 años, 7 meses, ¿no?, de medidas cautelares y estigmatización. Sin embargo, sí que representa este empujón de, ok, este capítulo se cierra y ahora con eso en mente de que efectivamente el trabajo que hicimos fue determinante en la pandemia aquí en Quito, pues más bien que este trabajo que estoy haciendo ahora, poderlo mostrar hacia afuera. Estoy muy ansiosa porque se emita la sentencia escrita, el poder levantar mi prohibición de salida del país. Tengo ya delegaciones de parte de mi rector para viajes fuera del país. Espero poder retomar esa actividad profesional mía que estuvo estancada y más bien al contrario ahora utilizar esta plataforma para dar a conocer, porque lo que tú dices, Lolo, ¿no? Vivimos tiempos tan complejos, tan difíciles para los que no trabajamos en el área en la que ustedes trabajan y de comunicación de política, nos damos cuenta que la situación es complicada. Espero que al menos la ciencia sea un motivo de darle noticias positivas al país y ojalá pronto pueda hacerlo. Sí, mi querida Linda, yo creo que también hay que resaltar el día de ayer el trabajo del tribunal, que bueno, ha tenido sus altos y sus bajos, a mi gusto, no a mi gusto, se ha demorado en realidad un tiempo que a mí no me parece razonable, pero yo creo que el día de ayer, frente a tantas situaciones de politización y manipulación de la justicia, creo yo que siempre es importante felicitar, ojalá nos estén oyendo los jueces del tribunal, felicitarles, y uno dice, no deberías tener que felicitar a alguien por hacer su trabajo y hacerlo bien, pero en el contexto en el que vivimos ahora, donde los jueces se encuentran tan presionados, tan condicionados por el contexto político, encontrarse un tribunal que haga bien su trabajo, apegado a derecho, ya uno lo felicita porque empieza a ser una cosa un poco rara, ¿no? Y nuevamente resaltar la importancia que tiene la independencia judicial, nuevamente, de la cual siempre hablamos, que yo creo que la gente no lo toma mucho en serio. Y ahora que estamos a puertas de quizás una nueva constitución, las cosas que se hablan, ¿no? Se dice que la constitución de Montecristi defiende a delincuentes, por ejemplo. Y no nos damos cuenta que las cláusulas que esa constitución tiene y que mucha gente equivocadamente cree que defiende a delincuentes, en realidad está para proteger a personas inocentes como Linda de situaciones terribles como las que le pasó a Linda. Sin este principio imagínate, habiendo presunción de inocencia en la Constitución, siendo este es un principio cardinal, una científica, dos científicas en realidad, pudieron ser arrastradas también mediante manipulación mediática hacia un proceso de esta naturaleza. Pero imagínense si en nuestra Constitución estos valores cardinales se pierden. Entonces, cuando hablamos de presunción de inocencia, no hablamos de defender, alcahuetear ni ayudar al delincuente, sino hablamos de este tipo de casos para este tipo de personas que no tienen de ninguna manera que atravesar estos procesos. Entonces, yo también quiero ser positiva. Quizás esperemos que la Fiscalía no apele, es su trabajo, pero esperemos, llamo públicamente que no lo haga. Pero en todo caso, creo que Linda, esta ha sido quizás la mejor noticia de un año particularmente duro, particularmente feo. Como yo siempre te dije, algún día este día iba a llegar y algún día vamos a tener esta conversación. Creo que la resiliencia que has demostrado también es materia de quizás otro
otro espacio, que nos cuentes desde tu perspectiva de mamá, porque tuviste que atravesar esto como mamá primeriza, tuviste que aprender a ser mamá en medio de todo esto, que ya de por sí es complejo. Entonces creo que si es que algo podemos rescatar de esta cosa tan desafortunada es el ejemplo de resiliencia, el ejemplo de tenacidad y el ejemplo de fe que tú nos has dado a todas. Y creo que a nombre del país tenemos que agradecerte por todo eso. Muchas gracias por aguantar este sistema vergonzoso de justicia que tenemos en el país y adelantarte las gracias porque seguramente vendrán cosas maravillosas para ti y para tu familia. Gracias, Lolo. Como dice Lolo, no estamos acostumbrados a las buenas noticias. Creo que esta ha sido una de las pocas que hemos tenido recientemente, así que ojalá y tuviésemos más. Ojalá y las buenas noticias abundaran. Linda, desearte lo mejor también. Sé que no ha sido fácil, estamos seguros además porque hemos seguido el proceso en redes sociales, no ha sido fácil, pero en buena hora y que se ratifique. Les agradecemos muchísimo la atención, les esperamos el siguiente miércoles, como siempre, para conversar de política desde una visión femenina. Se despide ustedes, Jimena Ron. Gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.